Hola, soy Tucker Carlson. Imagina ser un niño de sexto grado en los Estados Unidos en este momento. ¿Qué estás escuchando en la escuela? ¿Qué te dicen en Internet? Bueno, están diciendo que dejes de ser tú mismo. Quédese quieto, deje de bromear, suprima su agresión, comparta sus sentimientos, obedezca. Las cualidades femeninas son virtuosas. Las cualidades masculinas son opresivas. Ese es el mensaje. En caso de que no haya sido lo suficientemente claro, las escuelas de todo el país han eliminado los urinarios de los baños de niños. El propio cuerpo masculino es vergonzoso. Siéntate cuando orines como una niña buena. Puntos de vista como este a menudo se llaman feminismo o política del despertar, pero de hecho equivalen a una terapia de conversión masiva, un intento de cambiar la naturaleza fundamental de las personas. Nunca se ha intentado nada como esto a escala. Es uno de los experimentos más grotescos y destructivos de la historia humana. ¿Cómo sería ser el sujeto de ese experimento como un niño que intenta convertirse en hombre durante los años de Biden? Bueno, podría suicidarte. Muchos tienen. Puede decidir rechazar su propia masculinidad y abrazar la androginia o incluso cambiar de sexo. ¿Las chicas son mejores? Bien, me convertiré en uno. O, más probablemente, podrías simplemente retirarte a la pornografía, la marihuana y los videojuegos y renunciar a tu vida antes de que comience. Podrías jubilarte a los 19, una forma menos dramática de suicidio. A nuestro alrededor, esto está sucediendo. Notarlo está prohibido, pero eso no lo hace menos real. Así que probablemente no sea sorprendente que Andrew Tate fuera el hombre más buscado en Google en el mundo el año pasado. Ofrece una visión diferente. Tate es un exboxeador profesional que hace aproximadamente una década comenzó a publicar consejos para hombres jóvenes en las redes sociales. La opinión de Tate es que los hombres quieren respeto por encima de todo. Así es como están cambiados. Para obtener respeto, los hombres deben volverse dignos de él. Deben volverse más impresionantes. Levántese temprano, trabaje tan duro como pueda, manténgase sobrio, encuentre a Dios, manténgase físicamente en forma, no se queje. Esa es su visión del mundo. Las generaciones anteriores de líderes occidentales podrían haber encontrado inspiradoras partes del mensaje de Tate. Ahora se ve como una amenaza. Los medios lo trataron como un criminal hasta el día en que fue clasificado oficialmente como tal. Justo después de la Navidad del año pasado. Tate y su hermano Tristán fueron arrestados y encarcelados en Rumanía, donde viven. Los Tats fueron retenidos sin cargos durante 3 meses, muy probablemente con el apoyo de los gobiernos británico y estadounidense. En junio, fueron acusados de trata de personas. Ahora están bajo arresto domiciliario hasta su juicio. ¿Son los Tats culpables de trata de personas? No somos sus abogados, pero vale la pena señalar que, hasta el día de hoy, ni una sola mujer se ha presentado para decir que Andrew o Tristan Tate la secuestraron, la encarcelaron o la trasladaron a través de fronteras internacionales en contra de su voluntad. También es cierto que, de alguna manera, los cargos contra los Tats parecen inevitables, como si siempre fueran a suceder. Acusar a un hombre de un delito sexual es la forma más rápida posible de desacreditar lo que está diciendo. Días después de que Wikileaks revelara que el gobierno de Estados Unidos había estado espiando a sus aliados y mintiendo al respecto. Julian Assange fue arrestado en Londres por violación. 9 años después, los fiscales abandonaron el caso contra Assange por falta de pruebas. Entonces, de alguna manera, ese hecho no fue tan ampliamente cubierto. ¿Es eso lo que está pasando aquí? De nuevo, no lo sabemos. Los compañeros de escena de Jeffrey Epstein insisten en que Andrew Tate es un pervertido y un criminal. Quizá estén diciendo la verdad. De cualquier manera, creemos que las opiniones de Tate sobre los hombres merecen mucho ser escuchadas. Así que volamos a Rumanía para hablar con él. Estamos publicando la entrevista completa aquí en Twitter porque nos han asegurado que no será eliminada por razones ideológicas, como ha sido gran parte de su contenido. El video es largo, pero si puedes, tómate el tiempo para verlo. Toma tus propias decisiones sobre Andrew Tate. Aquí lo tienes. Entonces, ¿de qué te acusan? Esa es una muy buena pregunta. Me acusan de ser el jefe de un grupo delictivo organizado, que está a cargo de reclutar chicas para hacer videos de TikTok para robar el dinero de las vistas de TikTok. Reclutar chicas para hacer videos de TikTok y robar el dinero. Entonces, ¿es realmente un crimen financiero? Se ve de esa manera. Y es muy interesante porque las chicas que han identificado, para agregar al expediente, están diciendo que no somos víctimas de nada y eso no es cierto. Pero el Estado cree que es verdad. Y el Estado piensa que yo, como un hombre de 35 años, desperté, ya tenía un gran éxito financiero. Yo ya era padre. Yo ya era muy conocido. No tenía motivación económica. No tengo antecedentes criminales. No es mi perfil de personalidad. Pero me desperté a la edad de 35 años y decidí hacer que las chicas hicieran TikTok para enriquecerme con los centavos que ganaría con las vistas de TikTok. Entonces, en los Estados Unidos, creo que la creencia es que lo acusaron de tráfico de personas. Sí, eso es trata de personas porque lo que haces es obligar a una chica a trabajar en contra de su voluntad para obtener ganancias económicas.
Eso es trata de personas. Y su justificación para esto es que las chicas hacen TikTok. Algunas chicas que conozco que encontraron que dicen que no son víctimas tienen cuentas de TikTok. ¿Cómo obligas a alguien a hacer videos de TikTok? Supongo que el fiscal tendrá que explicar eso, ¿no? Es un escenario muy interesante en el que estoy. Y estoy dentro de Rumanía, así que tengo que mostrar cierto respeto por el sistema judicial rumano. Y tengo que mostrar un grado de respeto por la situación en la que estoy. Pero la acusación general es que hay un grupo criminal organizado. Hay un grupo de nosotros. Soy el jefe de eso. Mi hermano es el debajo de mí. Y usamos el método del chico amante para convencer a las mujeres de hacer videos de TikTok para ganar dinero. Para que podamos robar el dinero de TikTok. Así que no, para que quede claro, no se le acusa de proxenetismo, de obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales con nadie. No, no obligarlos a tener relaciones sexuales, no restringir su movimiento, no impedirles vivir una vida plena. Pero el hecho de que de alguna manera los convenzamos de tener TikTok es muy interesante. No creo. Pero no hay nada real, te pregunto esto porque creo que es una creencia generalizada. Acusado de proxenetismo. Sí, bueno, eso no tiene nada que ver con nada de este caso. Absolutamente nada. Y da un poco de miedo porque el delito en sí mismo de la trata de personas es único porque pueden ignorar la declaración de la víctima. Entonces las chicas se adelantaron y dijeron, esto es una locura. Acabas de elegirnos porque estamos cerca de Andrew y somos sus amigos. Pero la idea general del crimen es que pueden decir que le lavaron el cerebro, ¿verdad? Ella es bajo presión. Así que puedes ignorar su declaración. El Estado dice que es una víctima, independientemente del hecho de que ella dice que no es una víctima. Entonces es muy interesante porque la diferencia entre sexo y violación es el consentimiento, ¿no? Bien. Pero quitan todo eso. Soho, no, es nada. No importa lo que digas, estamos decidiendo que eres una víctima. Y ellos los han leído. Y por supuesto esas chicas más de nada por algo. Una tips con nadie, así que eligieron TikTok. Entonces dañido. Imagina que eres un hombre adulto en cualquier parte del mundo hoy. Pueden encontrar dos chicas que tengan TikTok en su teléfono, que son todas las mujeres del planeta. Y pueden acusarte de obligarlos a tomar el dinero de TikTok. E incluso si las chicas dicen que esto no es cierto. Sigue siendo un traficante de personas. Pero fuerza, ¿en qué consiste eso? Obligar a alguien a hacer algo. ¿Te acusan de usar la violencia o? No, me están acusando. Y esta cosa, me están acusando de usar el método del chico amante, coaccionándolo siendo amable. Y por cierto, estos cargos presumiblemente son públicos, así que... Son públicos y esto es extremadamente serio. Pero si realmente analizas el caso general en mi contra, dicen que Andrew y su hermano, siendo buenos hombres, convencieron a las chicas de tener cuentas de TikTok y luego tomaron el dinero. Y es muy interesante porque dentro de todo el expediente del caso, no hay una sola transacción financiera para nosotros por dinero. ¿Cuáles son las sanciones? Son extremadamente severos. 5 a 10 años de cárcel. Y ya cumplí, hasta ahora, 7 meses en una especie de cárcel. Solo pueden aguantar. Así que estás esencialmente encarcelado en este momento. Actualmente estoy en retorno. Y eso cuenta como cárcel. Solo puede estar recluido 6 meses sin cobrar. Inicialmente me recogieron y me metieron en una celda sin cargos. Y creo que la intención de toda la investigación en ese momento era encontrar el crimen porque tenían pruebas muy débiles. Se contactaron con 2.000 personas que me conocen o me conocían. Se esforzaron mucho por convencer a alguna mujer en algún lugar para que se presentara y dijera algo malo sobre mí. La máquina mediática, que trabaja mano a mano con la máquina de justicia, como saben muy bien, hizo exactamente eso. De hecho, ofrecieron sobornos con eficacia. Llamarían a exnovias y les dirían, si tienen algo malo que decir sobre Andrew, podemos pagarles $50,000 por la historia. Y se esforzaron mucho. No encontraron evidencia de nada. Luego libraron a varios domiciliario. Y luego 2 días antes del límite legal en que tenían que dejarlo todo, me cobraron lo que tenían desde el principio, que es muy poco. Y ahora toca esperar a que el sistema judicial rumano analice el expediente y, si Dios quiere, lo tire. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? Estuve en la cárcel durante 92 días en una celda de la cárcel rumana. ¿Cómo fue eso? Sin duda fue una experiencia interesante. No mentiré y diré que fue fácil. Sin duda fue muy difícil. La incertidumbre de esto es una situación muy incierta para ser detenido justo antes de la víspera de Año Nuevo y arrojado a una celda sin cargos. Y les pregunto a diferentes guardias de la prisión y a diferentes presos, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? Una persona dijo, he estado aquí 2 años. Yo estaba como, taxado. Él dice, sí, pero aún no he ido a la corte. Como todo el mundo ha estado aquí durante años. Pensé que iba a estar allí durante años. Y ciertamente tiene un costo mental para ti. Y creo que el cárcel es una experiencia diferente cuando sabes que eres inocente. Había un tipo allí por asesinato. Es como, si asesiné a alguien, estoy en la cárcel. Puede que tu alma y tu mente acepten el castigo por un crimen. Pero cuando en realidad no has hecho nada malo. Creo que la cárcel es mucho más difícil. ¿Sabías por qué estabas allí? No inicialmente. Entonces, durante las primeras 2 semanas. En realidad, nunca me dijeron en inglés de que me acusaban porque me arrestaron el 29 de diciembre. Hay Año Nuevo. ¿Cuáles fueron las circunstancias de eso? Sí, 29 de diciembre, 5 a.m.
Los guardias armados entraron corriendo a esta casa, pasaron todo el día registrando toda la casa, están muy interesados en la electrónica como la mayoría de las agencias federales, y luego me llevaron esa noche y dijeron, vamos a ir y meterte en la cárcel por 24 horas, y después de 24 horas verás a un juez y el juez decidirá si te quedas en la cárcel. Y el juez decidió que debía quedarme. ¿Qué hiciste? Quiero decir, hiciste, ¿a quién llamaste? Tenía un abogado y vino mi abogado y dijo, tenemos que analizar el expediente, tenemos que ver qué tienen contra ti. Estás siendo acusado de trata de personas. Es trata de personas. Eso es una UA. OMS. Fui a la cárcel y luego me dieron todo este papel en rumano. No hablo rumano, aunque vivo aquí. Y luego me quedé esperando la traducción. Así que creo que pasaron unas 2 semanas antes de que finalmente pudiera los documentos en inglés para entender por qué estaba en una celda del cárcel. Y entonces realmente entendí cuán locas eran las acusaciones. ¿Qué es la trata de personas? Sí. Entonces, en general, según lo entiendo, dicen que la trata de personas es cuando convences a una mujer de hacer algo que no quiere hacer para obtener ganancias financieras. Y hay diferentes métodos que puede hacer eso. Puedes hacer eso a través de la fuerza, y también puedes hacerlo a través de la coerción emocional. Creo que la mayoría de la gente, simplemente hablando desde la perspectiva estadounidense, la mayoría de la gente, creen que la trata de personas es efectivamente esclavitud, venta de seres humanos. Y eso es lo que creen también. Absolutamente. Y esto es lo que es tan interesante. Cuando finalmente terminas siendo el enemigo de Matrix y usan el sistema legal como arma para castigarte por tener una opinión, te das cuenta de lo subjetiva que es la ley, ¿no? Porque puede ser un arma. Cuando tienes algo subjetivo, puedes escoger y elegir. Entonces, si se sientan y dicen, la trata de personas es una mujer que hace algo para obtener ganancias financieras en contra de su voluntad a través de la coerción emocional. Bueno, él conoce a estas 2 chicas, tienen cuentas de TikTok. ¿Coacción emocional? Convenciéndola. De eso me acusan, porque no tienen pruebas de que yo haya hecho nada malo. Entonces dijeron que convenció a estas chicas para que hagan TikTok por dinero. Las chicas mismas lo han dicho, esto no es cierto. Y el Estado niega su declaración diciendo, no, te lavaron el cerebro. Es verdad. Y fui a la cárcel. Entonces, ¿cómo está el Estado? Entonces, el Estado está tratando de coaccionar a las mujeres. Entonces, ¿cómo es que el Estado no comete trata de personas según la misma definición? Absolutamente. Es muy interesante. Es muy interesante que puedas sentarte con alguien y decirle que es una víctima cuando dice que no lo es. Eres víctima de coacción y vamos a tratar de obligarte a admitir que fuiste coaccionado. Exactamente. Es un escenario muy interesante. Bueno. Sí, y es un escenario muy interesante. Y lo haría, y es hasta este punto. Ningún juez ha examinado las pruebas del caso. Así que hasta este punto. He estado en la corte un montón de veces, pero la única razón por la que estaba en la corte era para discutir mi detención preventiva. Entonces, según la ley rumana, si su libertad puede impedir la investigación, debe permanecer en la cárcel. Así que el juez estuvo de acuerdo en que, sí, tal vez si está libre, puede dañar esta investigación porque están tratando de obtener algo sobre este tipo. Así que he hecho un montón de tiempo en la cárcel. Y ahora recién comienza, el juez examinará el caso. Y como dije, si Dios quiere, todavía tengo suficiente fe en el sistema judicial rumano de que ella mirará esto y dirá, esto no es un crimen. Sin embargo, está al tanto de la cobertura mediática de esto. Entonces estás en la cárcel por 90 días o más, y el resto del mundo habla de ti. ¿Sabes lo que están diciendo? Están diciendo cosas muy chistosas. Y odiaría parecer un teórico de la conspiración, pero tengo la sensación de que esto podría tener algo que ver con mi influencia y un intento de calumniar mi nombre. Quizás estoy loco. Pero el hecho de que eligieron un crimen tan atroz y lo denuncian tan fuertemente, y no se callan y siguen repitiendo básicamente un ataque de calumnias día tras día tras día. También teniendo en cuenta el hecho de que otras personas que realmente cometen crímenes atroces tienen una cobertura de prensa mucho más favorable. No quiero que pienses que soy un teórico de la conspiración. Por favor, odiaría que vinieras aquí y me llamaras loco. Pero algo muy extraño al respecto. Y creo que ¿qué? ¿Cuándo los amigos de Jeffrey Epstein te llaman inmoral? Sí. El objetivo de esto es ciertamente difamar mi nombre. Y me gusta verlo como una prueba de fuego. Me gusta verlo como una prueba de inteligencia. Cualquiera que se despierte y me mire y diga, es un traficante de personas debido a TikTok, esos, se han ido por completo. Pero por la forma en que puedes defender al consumidor promedio de noticias en Occidente. Seguro. Andrew Tate, una especie de forajido, vive en un palacio en Rumanía, donde sea que esté. Y lo ha sido, y Rumanía suena como el tipo de lugar donde la trata de personas es como la principal industria. Mucho de esto sucede aquí. Eso es lo que tiene de loco, ¿verdad? Lo que es tan loco es que si realmente quieren encontrar a un traficante de personas. Creo que probablemente podrían hacerlo con bastante facilidad. Pero lograron atraparme. Esa es ciertamente la percepción. Pero es uno de esos cargos que se vende solo. Absolutamente. Y no importa si el triángulo vale o ¿verdad? Eres un traficante de personas para siempre. Pero sí creo que la conciencia pública está cambiando. Pienso con cosas como: ha habido algunos casos judiciales muy grandes recientemente que involucran a algunas personas muy famosas en los que las mujeres fueron sorprendidas mintiendo, tratando de calumniar los nombres de los hombres por violación y este tipo de cosas. Y no creo que la gente lo crea más, pero eso me asusta hasta cierto punto.
Porque creo que el arma típica, el libro de jugadas estandarizado ahora está fallando. Y no sé cuál será el nuevo libro de jugadas. Es casi como mejor el diablo que conoces. Eres desalfado. Piensas ser recio. No nos gustas. Llama al biólogo traficante de personas. Un blog en todas las noticias. Calumniar su nombre. Intenta arruinar su vida. Ahora que nadie lo cree, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué van a intentar a continuación? ¿No hubiera sido más fácil cometer un crimen financiero masivo y defraudar a miles de millones de personas, inventar una criptomoneda falsa, llamarla como, no sé, FTX, simplemente darle un nombre? Sí, algo así. Y luego, ya sabes, robar miles de millones e involucrar a tus padres y comprar un montón de bienes raíces en las Bahamas. Y luego, serías una especie de héroe, ¿verdad? Absolutamente. Y ciertamente habría ganado mucho más dinero que TikTok porque no creo que TikTok ni siquiera te pague por las vistas. Y si ciertamente lo hace, nunca obtuve una sola transacción de él. Así que es un escenario muy interesante. Pero si me acusaran de un delito financiero, mi nombre no sería calumniado. No, claro que no. Tienes la presunción de inocencia. Así que volvamos a lo de la cárcel. Así que estás con tu hermano. Al principio no lo estaba, pero hacia el final lo estaba, sí. ¿Qué hiciste todo el día? Es una buena pregunta. Miré la pared, me quedé mirando la pared, fumé cigarrillos, hice muchas flexiones, leí el Corán. Fumaste cigarrillos, hiciste flexiones y leíste el Corán. Básicamente sí. Y ciertamente tuvo algunos momentos introspectivos. Hice lo mejor que pude para salir, hice lo mejor que pude para, a través de mis pequeñas llamadas telefónicas, entender lo que está sucediendo en el mundo exterior. Traté de asegurarme de que las personas que amo y me importan se cuidan, porque soy el hombre de mi familia, y también soy el hombre de una familia bastante grande. No diría imperio, sino vida. Y hay un montón de gente que confía en mí. Ya sabes, tienes personal y familias, tienes niños y familias. Conozco sentimiento, sí. Entonces, cuando te arrancan de eso, es un poco extraño. Estás en la cárcel y te preocupas por ti mismo, pero tus principales preocupaciones son también todos tus deberes como hombre. Tengo deberes como hombre. No quiero que los niños se mueran de hambre. Tenemos toda una tribu. Tengo gente para pagar. Así que fue muy frustrante. Tratan constantemente de asegurarse de que todos los demás estuvieran bien. Y sentí impotente. Eso es lo que me estoy. Estaba tratando de asegurarme de que todos los que amo y me importan estuvieran bien, y yo no era tan poderoso como debería haber sido. Y eso fue muy molesto, y especialmente me iban a mantener allí durante años. Tenía serias preocupaciones acerca de cómo puedo alimentar a las personas que amo. ¿Alguna vez llegaste al borde? No. Ciertamente tuve algunos días en los que estaba menos feliz que otros, pero me aseguré de que mi mentalidad se construyera de manera que siempre pudiera estar haciendo algo constructivo. Además, creo que recibes lo que das en la vida. Y si alguna vez me sentí particularmente triste en un día, me esforzaría mucho en hacer felices a otras personas, porque si hiciera sonreír a otras personas, me sentiría mejor. Así que incluso las señoras de la cena o los guardias de la prisión, me esforzaba mucho para hacer sonreír a la gente. Sé que suena tonto. Algunos de los guardias de la prisión. No, no es así. Algunos de los guardias de la prisión eran más abiertos que otros, pero había un par de guardias de la prisión que estaban helados, que no querían decirme una palabra y dijeron, oye, hermano, tu cabello se ve increíble. Y él solo me miraba como quería, se callaba. Solo hago un mejor esfuerzo para animar a la gente, para animarme a mí mismo. Y como hombre, todo lo que puedes hacer es encontrar la determinación de continuar haciendo lo mejor que puedas en las circunstancias actuales. ¿Cómo eran los otros prisioneros? No quiero insultar a Rumanía de ninguna manera. Y amo este país y elegí vivir aquí. Pero si tuviera que describirlo para que lo entienda la gente, para que lo entienda una audiencia estadounidense. No creo que Rumanía y muchos de estos países tengan el mismo tipo de configuración de salud mental o el apoyo de salud mental que tienen muchas naciones occidentales. Entonces terminas en la cárcel. Así que creo que había muchos problemas de salud mental dentro de la cárcel. Así que fue muy parecido. No era solo una cárcel. También había muchos problemas de salud mental allí, lo que agrega una nueva complejidad y una nueva dimensión al sufrimiento. Porque solo hay gritos al azar y hay suicidios y ciertamente no es un lugar muy agradable para estar. Oh, entonces es horrible. Sí, no quiero volver. Escuchas la frase prisión rumana y suena fuerte. Así que fue lo que te imaginas. Es. Cuando termine este proceso, diré mucho más, pero diré que el personal fue muy amable conmigo y quiero dejar esto claro. Quiero dejar muy claro que todo el personal de la cárcel fue muy profesional y muy amable conmigo. Casi diría que creyeron que era inocente y entendieron que no pertenecía allí. Había una vibra de semi-disculpa en la forma en que los guardias me trataron, si eso tiene sentido. Lo entendieron muy bien. No creo que nadie, como dije, con un cerebro en funcionamiento crea que yo a los 35 años decidí robar dinero de TikTok y arruinar toda mi vida sin motivación financiera a las niñas que dicen que no son víctimas de nada. No creo que nadie con un cerebro. Bueno, el hecho de que no estés acusado de un delito sexual o violencia, que creo que la mayoría de la gente no entiende realmente y pueden buscarlo. Pero en realidad no estás acusado de violación, vender a nadie, proxenetismo. Correcto. Eso mismo plantea muchas preguntas. Sí, y esto es lo que es tan interesante porque me acusan de usar un método de trata de personas llamado el método del chico amante. Entonces, ¿cómo funcionaría eso tradicionalmente? Es que un hombre conocería a una chica, se convertiría en su novio, la llevaría a otro país, la convertiría en una prostituta, diría te amo, como proxeneta.
Por supuesto. Pero dicen, porque todas mis conversaciones con estas chicas son muy agradables, dicen que uso el método del chico amante para convencerlas de que hagan TikTok. Y una vez más, nunca gané un centavo con TikTok y no tengo ningún interés en las cuentas de TikTok de las niñas y nunca gané dinero con TikTok en mi vida. Entonces eso plantea la pregunta. Así que ahí mismo, creo. Quiero decir, podemos dejar que la gente evalúe. No soy un experto en el código legal rumano, pero esa no es la impresión que tiene la mayoría de la gente. Y esos son los medios que lo han hecho los medios se han esforzado mucho en hacer eso. Y si tuviera que estimar, creo que la intención general era solo meterme en una celda, usar la máquina de medios para producir algo real. Creo que ese era el objetivo. Entonces, ¿pero cuál es él? Y yo creo eso, obviamente. Sí. Nunca he estado en Rumanía antes. Y una cosa que me llama la atención es la presencia estadounidense y... Oh, Snow. Entiende eso completamente. Así que ahora hay 3 bases de la OTAN aquí. Están bulliciosos debido a la guerra en Ucrania. Uno está en el Mar Negro, justo debajo de Crimea. Así que esto es estratégicamente importante, este país, para la OTAN. Absolutamente. Así que esto está mucho menos lejos de lo que me di cuenta. Tiene mucha más influencia estadounidense. Absolutamente. ¿Crees que eso jugó un papel? Sí, bueno, creo, y no quiero que esto sea incorrecto. Creo que es el segundo o tercer mayor Estados Unidos. Embajada en el mundo. La embajada de Estados Unidos aquí parece una prisión. Es enorme. Tiene una gran embajada aquí. E incluso durante Ceausescu, durante los días del comunismo. Rumanía fue un aliado de Occidente, incluso durante el comunismo. Sí. Entonces sí. Ceausescu y Nueva York. Sí, así es, sí. Así que Rumanía y Estados Unidos han sido muy buenos amigos durante mucho tiempo. Tengo que tener cuidado con lo que digo, pero ciertamente es muy interesante lo que me ha pasado. La embajada estadounidense no fue particularmente útil. Pongámoslo de esa manera. No estaban muy interesados en que me encerraran sin cargos. No parecían muy interesados en sacarme. Pero eres un ciudadano estadounidense. Absolutamente. Así que eres titular de un pasaporte estadounidense. Correcto. Entonces, creo que el estadounidense promedio cree, quizás falsamente, que si lo acusan de un delito en un país extranjero, particularmente en un país menos desarrollado como Rumanía, debe ir a los EU. Embajada y alguien se interesa en su caso solo para asegurarse de que su tratamiento se ajuste a las normas de justicia aceptadas. Sí, vinieron a verme. Pero allí, cuando les preguntaba qué podían hacer realmente con todo esto, no fueron particularmente útiles. No quiero vender teorías de conspiración. Y he oído mucha información, etc. Pero bueno. Yo no diría que lo sancionaron. No sé si tenían que sancionarlo, pero algo, no estaban particularmente interesados en sacarme. Pero al menos vinieron a verme más de una vez. Quiero decir, como que fingieron que les importaba. La embajada del Reino Unido ni siquiera fingió preocuparse. La embajada del Reino Unido la embajada del Reino Unido era. Realmente creo que lo disfrutaron. No iría en abrupto. ¿Y tú también eras súbdito británico? Correcto, y este es el tipo de cosas, y quiero decir esto aquí, eso es un poco frustrante para mí, porque Rumanía es mi hogar desde hace 7 años, pero originalmente soy mitad británico, mitad estadounidense. Y cuando algo así te sucede, tienes este anhelo de volver a casa. Tienes ganas de ir a casa. Cuando terminas en una cárcel en un país donde aunque has vivido mucho tiempo, no hablas el idioma, no entiendes el sistema legal. Ir a la corte en un idioma extranjero es mucho más intimidante que en su propio idioma. No tienes ni idea de lo que se dice. No entiendes cómo funciona nada. Y luego tienes este anhelo por el hogar, pero siento que mis países de origen me odian, y me odian por mi mensaje, que creo que es un mensaje positivo. Así que tienes esta extraña sensación de falta de vivienda, porque es como, bueno, si voy al Reino Unido, creo que me van a atacar igual. Si voy a América, creo que me van a atacar igual. Entonces, ¿a dónde vas? Da un poco de miedo. ¿A dónde vas? Es una buena pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo terminaste aquí? Me mudé a Rumanía. Vine de visita hace mucho tiempo antes de que nadie visitara Rumanía. Vine de visita y realmente me enamoré del lugar. Realmente es un país fantástico. Amo la dureza. Tiene una naturaleza increíble. Es un lugar muy seguro. Tiene esta reputación de ser peligroso. No es peligroso. Es muy seguro. La gente es muy buena. La gente es muy conservadora, tradicionalmente. Es casi como Estados Unidos hace 20 o 30 años. Es espectacular. Tienen un montón de buenos restaurantes y muchas cosas que hacer, y nunca he tenido ningún problema aquí. Nunca tuve ningún problema con la ley o con el otro lado, criminales, nada, hasta que esto salió de la nada. Así que ha sido muy extraño. Entonces, ¿qué es lo que crees que tiene tu mensaje que enfurece a ciertas personas? Bueno, mi mensaje es la masculinidad tradicional. Mi mensaje es ponerse de pie y decir lo que quiere decir y decir lo que dice. E incluso ir al gimnasio hoy en día es un acto de desafío porque cuando tienes un hombre construido con cierto grado de principios, dices que no a las cosas. Y creo que si tengo que analizar mi mensaje y por qué soy tan desagradable para las personas a las que no les agrado, no son las cosas que estoy diciendo. Es el hecho de que si te adhieres a mis principios y te adhieres a las cosas que digo, terminas siendo el tipo de persona que se resiste a ciertas ideas. Dices que no. ¿Qué clase de hombre nunca dice que no? Nombre de un hombre que nunca dice que no. Los hombres tienen que no. Los hombres se despiertan y dicen, no. No creo que se deba hacer de esa manera.
No, a mis hijos no se les enseñará eso. No. Es el trabajo principal de padre. Absolutamente. Entonces, cuando les dices a los hombres, escucha, puedes tener una opinión. Se permite tener estándares. Se te permite tener límites y barreras. Se te permite levantarte y volverte importante y trabajar duro y esforzarte y convertirte en el tipo de hombre que no puede ser controlado. Entonces te ve como un enemigo. Y yo, especialmente con la enorme influencia que he ganado. Creo que me miran y dicen, está ayudando a los hombres a resistir la programación de esclavos. No lo necesitamos cerca. Necesitamos vaciar sus cerebros para poder inyectarles la programación de esclavos y convencer a los hombres de que sean eunucos. Porque una vez que eres eunuco, entonces no eres una amenaza. Creo que compro eso. Porque su mensaje, no soy el experto mundial en su mensaje, pero he visto mucho y no es explícitamente político, en realidad. No, no es política en absoluto. Y su ataque original antes de este ataque matriz es una virtud armada, que es lo que suelen hacer. No hay ninguna virtud genuina dentro de esta gente. Aman una virtud. Encuentran una virtud y la convierten en una bala y te disparan. Seguro que lo sabes muy bien. He oído. Sí. Fui misógino durante mucho tiempo solo por decir que los hombres deberían tener estándares. Si le dices a un hombre que puede tener estándares en una relación de cualquier manera, eres un misógino. En realidad es muy interesante porque ¿qué significa eso de tener estándares en una relación? Pero esto es lo que es tan interesante al respecto. Porque le han dado género al argumento cuando yo nunca lo hice. Dije, como hombre, no deberías tener una novia que es mentirosa y tramposa. Y tampoco deberías tener amigos hombres que sean mentirosos y tramposos. No deberías estar rodeado de personas deshonestas, hombres o mujeres. Amén. Y lo clasificaron por género y dijeron, es un misógino. Está diciendo que los hombres solo deberían actuar de esta manera con las mujeres, etc. Dije que los hombres deberían tener estándares y tú deberías tener protocolos que estés preparado para aceptar y deberías tener parámetros estrictos. Y si una mujer no quiere adherirse a esos parámetros, es su decisión y es su prerrogativa, pero no tienes que quedarte con ella. ¿Por qué veías? ¿Qué está mal con eso? Bueno, eso es enseñar a los hombres a decir que no. No quieren que los hombres digan que no. Entonces, ¿estás argumentando que es mejor estar con una mujer virtuosa? Pienso que sí. Es una locura. No, en serio. Lo soy, tú qué. No quiero. Parece un buen consejo. No quiero parecer extremo, pero sí, lo soy. Y lo que es realmente divertido es que realmente creo que la mayoría de las cosas que digo fueron aceptadas por absolutamente todo el mundo hace 15 años, hace 10 años. Y ahora es el enemigo público número 1. Y es por la influencia masiva que tengo. En un momento, me convertí en el hombre más buscado en Google en la Tierra en un momento. Y es una situación aterradora en la que estoy. Si estás argumentando que es realmente importante para un hombre encontrar una buena mujer, una mujer decente, una mujer honesta, eso es lo más cierto que se ha dicho. Absolutamente. Eso es lo más importante que cualquier hombre puede hacer. Y es decir, puedo decir el de Lehman. Muchas gracias. Estar casado 32 años, eso es lo más importante. ¿Y crees que decir eso enfureció a la gente? Absolutamente, porque estoy argumentando que la única forma de hacerlo es a través de la excelencia masculina. Estoy diciendo que el mundo en el que vivimos hoy es hipercompetitivo. Y si quieres ser el tipo de hombre que tiene la opción de mujeres para elegir una buena, necesitas ser un hombre excelente. Ya no es aceptable que seas un yo promedio o por debajo del promedio. Tienes que levantarte y tienes que trabajar duro y tienes que ser inteligente e interesante y tienes que ser carismático y hacer algo de dinero y estar en buena forma y tienes que esforzarte mucho. Y desafortunadamente para ellos, si sigues ese camino como hombre y tienes éxito en esos reinos, terminas siendo el tipo de persona que se resiste a la esclavitud. Te conviertes en el tipo de persona que se despierta y dice, no, no creo en eso. Eso no es para mí. No puedo imaginar un mejor mensaje que ese. Si quieres una buena sociedad, entonces tienes que discutir y sentarte y decir, ¿estas personas quieren una sociedad que funcione feliz o quieren algo más? ¿Qué opinas? Creo que nunca me suicidaría. Y yo también, solo tirando eso por ahí. Y también creo que cuando quieres conquistar una sociedad, matas a los varones en edad militar. Eso es lo cual es. Eso es lo primero que han ido. Entran y todos los hombres tienen que ser degollados. Tal vez no puedan hacer eso, pero ciertamente pueden cortarte las bolas. Y entonces no puedes resistir. Y creo que ciertamente hay un movimiento para garantizar que quede muy poca resistencia dentro del grupo demográfico número 1, que se requiere para resistir la opresión, que son los hombres en edad militar. Y no quieren que ese tipo de personas se despierten con ningún tipo de respeto propio o estándares o que digan, no, no acepto esto. No necesito una novena inyección. Ellos no quieren eso. Quieren que te sientes y digas. No lo necesito, pero las noticias lo decían, bueno. Así que en la única entrevista que tú y yo hicimos, tuviste una línea en la que he estado pensando desde entonces. Pensé que era muy interesante. Nunca pensé en eso antes. Dijiste que mucha gente estaba de acuerdo con los Buck y que no los juzgabas porque los hechos cambian. Pero ahora que sabemos que mucho de lo que nos dijeron estaba mal y que parte era mentira. Decirlo es un requisito de tu propia dignidad, de tu propio respeto por ti mismo. Completamente. Y la gente debería disculparse. Realmente creo. No tengo nada en contra de las personas que se enamoraron de la propaganda, se enamoraron de la programación y se vacunaron. Sí, sí, es ridículo. Bien, pero deberías despertar y decir, me engañaron. He aprendido mi lección. No me dejaré engañar de nuevo.
Pero si usted fue engañado por el HSH y tomó la inyección y continúa siendo engañado y no ha reflexionado sobre sí mismo y no se ha dado cuenta de que le mintieron todo el tiempo y ahora cree que el nuevo montón de mentiras son en toda la televisión, entonces hay algo mal contigo. ¿O no te importa que te hayan mentido? No te importa que te hayan mentido porque creo que mucho de esto es realmente cobardía. Creo que es una cosmovisión muy fácil. La vida es más fácil si aceptas que la noticia dice la verdad. Todo lo que quieren que crea es verdad. Todo es agradable y simple. Chicos buenos, chicos malos, do. Y si realmente quieres despertar, se necesita un grado de valentía porque entonces tienes que destruir toda tu visión del mundo. Todo lo que has entendido y todo lo que te dicen y tienes que realmente mirar el mundo y decir, oh, esto es un desastre. Y eso requiere valentía. Y una vez más, por eso no quieren que los hombres sean valientes. Quieren que te sientes ahí y digas, oh, es más fácil si Seanan dijera, así que debe ser verdad. Y es cobardía. Y están tratando de infundirnos cobardía a todos nosotros. Eso es lo que están tratando muy duro de hacer. Y creo que incluso yo como persona, las personas que me odian, mis detractores que me desagradan tanto, incluso si no digo nada, solo aparezco, un auto grande, calvo, fuerte y rápido. Pero soy yo. Soy como el enemigo para ellos porque simbolizo a los hombres que no cumplen. Y no cumplir de manera negativa violando la ley, pero no cumplir de una manera, si no estamos de acuerdo con eso, o no vemos sentido común en eso, vamos a declinar cortésmente. Y eso simplemente no está permitido. ¿Cómo es tener la posibilidad de ir a prisión pendiendo sobre ti? Creo que me gusta creer que esto es una prueba de Dios. Me gusta creer que si te conviertes en el hombre más buscado en Google del mundo por decir que tienes resiliencia mental, Dios se asegurará de que no tengas ese grado de fama sin ponerte a prueba. Me gusta creer que Dios viene y dice, sí, te he permitido convertirte en el mejor G. Vamos a ver si realmente eres el mejor G. Creo que así es como funciona el mundo. Ciertamente es intimidante, especialmente sabiendo que eres completamente inocente, pero creo que es una prueba. Y creo que es mi trabajo pasar la prueba por mis antepasados y por las personas que me cuidan a mí y a Dios. Y creo que tengo que hacer lo mejor que pueda en este escenario y las circunstancias, sin importar si gano o pierdo. Sigo creyendo que voy a ganar porque he visto el expediente y he visto que no se ha infringido ninguna ley. Pero incluso en la muy desafortunada circunstancia de que esta matriz de impuestos sea lo suficientemente profunda como para arrojarme a una celda de la cárcel, creo que debería manejarlo como un hombre. Creo que debo quedarme y terminar el proceso y debo caminar con la frente en alto y sufrir tanto como sea necesario para mantener mis convicciones y saber que soy una persona inocente. Y me niego a romper. Me niego a llorar. Me niego a estar deprimido. Al respecto, me voy a despertar y voy a sonreír a pesar de todo. E independientemente de lo que me suceda, quiero que todos sepan que, 1, nunca me suicidaría, y 2, creo que como hombre, siempre habrá un grado de dolor y sufrimiento en tu viaje. No creo que alguna vez te conviertas en un hombre exitoso o seas bueno siendo un hombre sin dolor y sufrimiento.